La madrugada, 50 segundos, pasada la medianoche de hoy miércoles, terminó el Consejo de Ministros en el que el presidente Petro, en casi 5 horas de televisión en canales públicos y privados, estuvo particularmente beligerante contra todo y contra todos, inclusive contra su gabinete, contra sus ministros, contra sus exministros, contra mujeres que lo han acompañado en el equipo de gobierno, contra Francia Márquez, con quien está peleando, habla por primera vez del motivo de la pelea. Por supuesto, nuevamente, contra las Cortes, contra el Banco de la República, contra las EPS que manejan el sistema de salud en Colombia, contra el dueño del grupo Keralty, que es un grupo español, el que maneja Sanitas y Colsanitas en Colombia. Por supuesto, contra las EPS. El presidente Petro en plan de batalla también contra la fiscal Luz Adriana Camargo, contra los fondos de pensiones, contra Israel, anunciando que suspenderá todas las exportaciones de carbón a Israel, contra los blancos que le quieren quitar la visa, contra la justicia que condenó a EPA Colombia y, por supuesto, por enésima vez, contra la prensa que le talla al presidente, que le disgusta. El presidente, en estas 5 horas de televisión, terminó pasada la medianoche, atacó muy fuertemente al grupo Keralty español, le dijo al dueño o presidente de Keralty, que es un vasco, se llama Joseba Miquel Grajales, que es un criminal que tiene que irse del país porque financió ilegalmente campañas, que han robado y sacado la plata de la salud, que lo va a sacar de Colombia, así le toque hablar con el rey de España, fue lo que dijo el presidente Petro, como si el rey de España tuviera algo que ver en el tema. El rey de España, que no tiene funciones de gobierno, que no es nada, salvo una figura simbólica en la unidad de España, el presidente Petro le va a pedir por alguna razón que tome decisiones contra el dueño de Keralty, contra la Corte Constitucional, acusándola de afectar y atacar el Estado Social de Derecho en Colombia, que la Corte se debe sentir esta mañana particularmente maltratada con semejante nivel de acusación. La Corte, que es la guardiana de la Constitución en Colombia, contra el Consejo de Estado, que ayer en la tarde volvió a tomar una decisión en contra del presidente Gustavo Petro, dice el presidente en modo amenaza, que está listo para dar la pelea contra el Banco de la República y los integrantes de la Junta Directiva, que les dice que están orinando fuera del tiesto y matando la economía. En fin, lo de anoche fue una diatriba de insultos de un presidente particularmente belicoso, que llega inclusive hablando y diciendo, sugiriendo que Trump, que un blanquito en Estados Unidos le quiere quitar la visa, estoy suponiendo yo que se refiere al presidente Trump, que va a hablar con el embajador McNamara, y que como el presidente Trump inauguró una cárcel que a mí tampoco me gusta, Alcatraz, en el estado de Florida, hay que traer en consecuencia la Estatua de la Libertad de Nueva York a Cartagena. En fin, lo de anoche fue la verdad una colección de perlas. Un capítulo aparte merece el tema de su equipo de gobierno. A los exministros que han pasado por su gobierno les dijo que lo han traicionado. De Francia Márquez, con quien está totalmente quebrada, rota la relación, dijo que no le va a permitir que una negra decida a quién contrata y a quién no en su gobierno. Allí la fractura se origina aparentemente por nombramientos con los que estaba en desacuerdo Francia Márquez. Amaranta Hank, que es una actriz porno, o un viceministro Florian, que el presidente conoció en París, dice a propósito que sí se perdió en París, pero que estaba leyendo a Marx, no en Neiva, y habla de las leibinadas. En fin, lo de anoche, la verdad fue particular del presidente Gustavo Petro, diciendo que los latinos, que por supuesto no tiene ningún sentido, llevamos en el continente más de 30.000 años. Lo de la prensa fue una diatriba durísima, un muy largo ataque, diciendo que la prensa, que los medios somos mentirosos, que fue el motivo por el cual arrancó el presidente Petro la conversación que en teoría era sobre el sistema de salud, diciendo que no es cierto que el gobierno tenga ninguna deuda, ni un solo peso de deuda con la EPS privada, que las EPS le deben la plata a las IPS. En el sistema público, quiere decir, las EPS le deben a clínicas y hospitales. Y termina todo esto anunciando el presidente Petro otro cambio de ministros, diciendo que hay una venganza entre su gabinete porque los que están hoy no le hacen caso y porque están desobedeciendo el plan de gobierno, los acusa de hacer oposición interna. La verdad, lo de anoche del presidente Petro fue particular, ya les vamos a hablar de esto. Vendrá pues otro remesón.
seguramente más grande que el febrero del 2023, o el de abril del 2023, o el de julio del 2024, o el de febrero del 2025. El presidente Petro, que ya ha tenido más de 55 ministros, dice mi cuenta, 55 ministros, seguramente va a terminar con un último remesón, pero lo mismo había pensado yo en el anterior. Dice que ocupa el 80% de su tiempo en resolver problemas de las mujeres de su gabinete y volvió a hablar de las venganzas internas. La locución presidencial terminó hablando poco de soluciones para salud, porque el presidente, que hace diagnósticos controvertibles, en cualquier caso, nunca una solución a un sistema de salud que lo que está reclamando es atención, citas médicas, que haya medicina, que haya insulina. De eso no dijo una palabra el presidente Petro. Una última antes de que se me escape, el presidente termina diciendo, hablándola sin mencionar del caso de Juliana Guerrero, que es esta funcionaria del Ministerio del Interior, de la que se han hecho denuncias periodísticas que al presidente Petro tampoco le gustan, una funcionaria que se ha convertido muy poderosa en la ejecutora de mandados, fue la expresión que utilizó el presidente Petro, que está utilizando aviones de la policía, recursos públicos para hacer mandados que le pone el ministro Benedetti. Son las 6 de la mañana, 7 minutos. Bienvenidos, vamos a hablar también de lo que pasa esta mañana en el Oriente Medio, tema del que habló el presidente Gustavo Petro. Hay un bombardeo esta madrugada durísimo en el sur de Siria. Ya les contaré también porque están bombardeando el edificio del ejército sirio en Damasco, que es la histórica capital de Siria, esta mañana destruida por bombardeos de Israel. Termina todo esto petrificado porque también de Israel y del Medio Oriente está en desarrollo en Bogotá una cumbre que terminó siendo de alcance ministerial sobre lo que se ha llamado el Grupo de la Haya, que es el grupo de países contra Israel por el genocidio que denuncia una y otra vez. El presidente termina anoche anticipando que podría haber una ayuda militar para poner fin a la guerra en Gaza. Vamos a hablar a propósito de salud, de la decisión que ha tomado la Superintendencia de Salud y de la inspección de la Procuraduría a la EPS Afamisanar, la misma que acabó la relación con las droguerías con subsidio y que ahora busca otro dispensario para entregar medicinas a más de 3 millones de afiliados. Tenemos noticias de Colombia y el mundo esta madrugada. Les contaré de la hipótesis de la causa de la muerte de la familia Canro en una habitación en un hotel en San Andrés, aparentemente por una intoxicación aérea, y de la muerte ya confirmada de los 3 militares, 3 lanceros que murieron en el río Magdalena. Estaban haciendo aparentemente imprudentes operativos de ejercicio, de entrenamiento militar, mal hechos que terminan en la tragedia de 3 militares muertos allí en ese entrenamiento. Un gusto saludarlos en este amanecer. Hoy es miércoles 16 de julio, es el día de Cundinamarca, también, padre, es el día de la Virgen del Carmen. La Virgen del Carmen es conocida también como la Virgen de Nuestra Señora del Carmelo, allá en el Monte Carmelo, en la ciudad de Haifa, donde apareció Elías. Desde 1251 se tiene esta experiencia, Néstor, que es muy popular. Es la Virgen de los camioneros, es la Virgen de los transportadores. Bueno, en Colombia son muchas las fiestas patronales en el día de hoy. De los marineros, es la Virgen de la policía. Suelen salir los camioneros. Hoy bloqueados, tercer día de paro arrocero, los camioneros van a tener que encomendarse a la Virgen del Carmen. Sí, señor. 6 de la mañana, 9 minutos, un gusto acompañarlos en este amanecer. Bienvenidos, aquí está lo más importante, el resumen. Lo preparamos en Voces y Sonidos, en Mañanas Blue. Es tan ineficaz como los gringos, que tienen uno de los sistemas más ineficaces de salud del mundo. Poco de plata botada y pocos resultados en salud. Esos que creen que es muy bueno, sepan que es así. Europa tiene mejores sistemas y China ni se diga. Durante su alocución de este martes, el presidente Gustavo Petro anunció que el gobierno le otorgará créditos a las EPS que decidan convertirse en gestoras de salud. Quedan las que sobrevivan, se salvan. O sea, este gobierno está salvando a las EPS, pero no en su función de intermediaria financiera que terminó con todo, sino en una función diferente. Auditorías,
que no puede ser agres, pero esto es para ser gestor, no para ser asegurador financiero. El aseguramiento debe ser del Estado. Y ante la crisis financiera que enfrenta el sistema de salud en Colombia, el mandatario también propuso aumentar impuestos. Yo propongo aumentar el impuesto de renta a las personas más ricas de Colombia. Y entonces iría a la vida de los colombianos. Y ese es el pacto social. Así se hace la paz. Y en los señores grandes empresarios de Colombia, que ahora son de los más ricos del mundo, muy bien, interesante, pero el pacto social con su pueblo y su tierra es pagar los impuestos y pagar más. En esa intervención lanzó una fuerte acusación contra el propietario de Keralty, la empresa matriz de la EPS Sanitas, calificándolo como un criminal en Colombia. O porque ponen el billete debajo no solo del político. Está prohibido que una empresa como Keralty le pague a los políticos. El político que recibe ese dinero es un criminal, está atacando la vida de Colombia. Y el dueño de Keralty es un criminal en Colombia y debe irse, porque aquí está prohibido financiar las campañas con dineros extranjeros. Y me toca hablar con el rey de España y me toca hablar, menos mal me recibe todavía con abrazos y besos. Yo soy republicano. En esta arremetida de Petro contra las EPS criticó a la fiscal Luz Adriana Camargo. Las EPS no intervenidas en un año duplicaron la deuda con clínicas, hospitales y otros acreedores. ¿Qué es esto si no es un robo? ¿Dónde está la fiscal que no está investigando? ¿Por qué ordenaron no hacer contabilidad forense? Hay que hacerla. Esto es un robo el mayor al pueblo colombiano desde la época del oro de los españoles. Primero fue una alocución de 1 hora 48 minutos y luego un consejo de ministros de 1 hora 58. Y allí anunció su quinto revolcón ministerial. Y la base democrática es el voto popular en la presidencia, que ordenó unas cosas que el gabinete está haciendo lo contrario. Y el gabinete último del gobierno del cambio no puede hacer eso. Entonces anuncio que voy a hacer cambios radicales, porque no parece que los cambios que yo he hecho en estos 3 años, que son hartos, me critican, porque no encuentro el gabinete que cumpla el programa de gobierno. Según Petro, muchos de sus ministros y ministras que han pasado por su gobierno no conocen su plan y hay una oposición interna. Este gabinete y de los anteriores nunca se les ocurrió saber qué es el programa de gobierno. Es lo que tienen que hacer, no sus caprichos, o peor aún, venderse al gran capital. Yo tengo que decir aquí que muchas ministras y ministros me traicionaron a mí, traicionaron el mandato popular y están llevando los recursos al gran capital. El mandatario reconoció que dedica el 80% de su tiempo a resolver conflictos personales dentro del equipo, a lo que él llamó que hay una pelea a muerte, una vendetta. Entonces aquí hay venganza por doquier y hoy la estoy sufriendo. Vendetta social, vendetta política y vendetta personal. ¿No? Vendetta entre nosotros. Por eso los mayores problemas de este gobierno es la pelea de vendetta, a muerte. Desde el Consejo de Ministros de anoche, el presidente Gustavo Petro se fue otra vez en contra de la vicepresidenta Francia Márquez. En un tono abiertamente racista, el presidente habló sobre diferencias por el nombramiento de 2 funcionarios en el Ministerio de Igualdad. Bueno, la señora vicepresidente que sale en las conversaciones de, ¿cómo es? Laivinistas. Entonces, usted me dice que se va y renuncia si yo pongo a Florian y a la señora Amarata Javi, que además me hizo pasar una penota porque en las elecciones ni más ni menos que con las Peraza Gómez dijeron que se podían quedar conmigo. Y eso no es igualdad, hermano. Y también reveló la razón por la cual se perdió en París, en un evento internacional en el año 2023. Y a mí nadie que sea negro me va a decir que hay que excluir un actor porno que creó el sindicato de trabajadores sexuales del Bois de Boulogne en París. Yo estuve hablando con ellos de Marx, si quieren saber qué hacía en París. Con el libro de Marx, subrayado por mí, porque me lo he leído 2 veces. Sobre sus líos con las Cortes y también hablando del futuro de las elecciones en el 2026, el presidente Petro dijo: Y por eso estamos aquí denunciando y cambiando las cosas hasta donde los señores magistrados y los señores políticos nos dejan, pero pelearemos hasta el final. Y ojalá el pueblo colombiano decida, esa será su gran decisión. Una democracia decide el pueblo libremente si continuamos o no, y volvemos a que los rateros gobiernen a Colombia.
Ya en el Consejo de Ministros también Petro habló sobre las tasas de interés y el Banco de la República. El Banco de la República está orinando fuera del Cristo. Sobre las relaciones exteriores, el presidente Petro anunció que su gobierno se va a reunir con Joe McNamara y también criticó cómo el gobierno Trump está tratando a los migrantes ilegales allí en los Estados Unidos. Entonces creen que somos inferiores y se creen por piel blanca que son raza superior. Eso se lo cree solo Hitler. Entonces pongámonos de acuerdo en lo que toca, democracia y libertad. Si no, esa estatua de Nueva York hay que trasladarla a Cartagena. Ante la emergencia por el invierno hubo una reunión entre ASO Capitales y el Gobierno Nacional para acordar recursos por la situación con las lluvias en el país. Sin embargo, la Unidad de Gestión del Riesgo advirtió que no hay plata suficiente. Hace 8 meses el presidente Gustavo Petro había decretado el desastre nacional en el país para poder atender las situaciones y emergencias en Colombia. Pero hoy el director Carlos Carrillo argumentó que esa plata no se ha entregado. Solo tienen 9.000 millones de pesos para poder atender a más de 120.000 familias que se encuentran damnificadas. Son unos recursos que tienen que darse. La declaratoria de desastre nacional autoriza al presidente de la República para que pueda transferir esos recursos. Si la situación es de tal gravedad que definitivamente el Estado colombiano no puede garantizar esos recursos, pues tendría el presidente que declarar la emergencia económica, social y ambiental para, a través de decretos con fuerza de ley, garantizar la financiación. Miles de cultivadores de arroz continuaron con sus protestas y bloqueos por segundo día consecutivo. Insisten en sus peticiones al gobierno para hacer rentable su actividad, al tiempo que realizaron nuevos cierres en las vías de 5 departamentos. Acá en el departamento del Tolima, agricultores mantienen bloqueadas vías estratégicas exigiendo un precio más justo para el arroz paddy verde y garantías reales para la comercialización. Arroceros del Huila mantienen los bloqueos en 4 puntos del departamento, uno de ellos en la vía Neiva-Campo Alegre. Esta situación ya genera afectaciones. La vía Llano sigue afectada por la protesta de arroceros a la altura del sector de Llano Lindo en Villavicencio. También decidieron tomarse la vía antigua a Bogotá para evitar la salida de vehículos hacia el interior del país. Cultivadores de arroz en Santander adelantan bloqueos intermitentes en la troncal del Magdalena Medio, especialmente a la altura de Sabana de Torres en el sector La Gómez, en el marco de la Jornada Nacional de Protestas por la crisis del sector. Los subtenientes Jonathan Steven Cortés Salamanca, de 24 años, Nicolás Chaparro Guillén, de 23, ambos oriundos de Bogotá, y Elian Sebastián Beltrán Vanegas, de 24 años, oriundo de Caparrapié, en el departamento de Cundinamarca. De acuerdo con las labores de búsqueda realizadas por el equipo de rescatistas, los oficiales accidentalmente habrían quedado atrapados debajo de un planchón de un ferry, donde les fue imposible emerger, y sus cuerpos fueron hallados. Así lo relató el mayor Luis Fernando Vélez Soto, director de la Defensa Civil en el Tolima. El balance es que los 3 cuerpos de los subtenientes se encontraban debajo del ferry con la balsa improvisada. Por su parte, el general Luis Emilio Cardoso Santamaría, comandante del Ejército Nacional, ha manifestado que mantienen el acompañamiento permanente a los familiares de los uniformados y ha ordenado una investigación rigurosa para esclarecer plenamente lo ocurrido. Y en la cumbre sobre Gaza desde Bogotá, Francesca Albanese, relatora especial de la ONU sobre la situación en Palestina, urgió a la comunidad internacional a cortar sus lazos con Israel, argumentando que su economía está diseñada para sostener la ocupación. La Corte Penal Internacional y Corte Internacional de Justicia. La economía de Israel está estructurada para sostener la ocupación. Es imposible desenredar la economía y la política de Israel de la ocupación. Ha sido inseparable por décadas. Lo que pasa es que hemos pretendido no ver. Entre más tiempo los estados sigan involucrados con Israel, crece la complicidad. Ahora saldrá mucho más caro sacar una visa. Estados Unidos comenzará a cobrar $250 adicionales para la expedición de visas de no inmigrantes, lo que incluye las visas de turismo. Es una medida aprobada en la llamada Ley Hermosa de Trump y que se espera que en los próximos meses entre en vigor, afectando a colombianos, pero también a todo aquel que aspire a ir, por ejemplo, al Mundial de Fútbol en Estados Unidos en el 2026. América de Cali igualó sin goles con Bahía en el partido de ida de los playoffs en los octavos de final de la Copa Sudamericana. El partido fue en el Estadio Arena Fonte Nova de Brasil y esto expuso el director técnico de América, Diego Raimondi, al final del partido. Jugamos solo en una fase, por muy poco tiempo pudimos desarrollar nuestro juego. No leímos algunas situaciones que eran claras para poder verticalizar o jugar más directo cuando ellos venían en presión casi en 1 contra 1. El turno de representar a Colombia
hoy a nivel internacional será para Once Caldas, que enfrentará por la misma fase a San Antonio Bulo Bulo a partir de las 7:30 de la noche. Además, hoy debutará la selección Colombia femenina en la Copa América. Lo hará enfrentando a Venezuela a partir de las 7 de la noche. Estás escuchando